Actualmente, se mira a la música como algo para el mero entretenimiento. Sin embargo, los antiguos hicieron de ella una parte necesaria de la educación, persuadidos de que la naturaleza de la misma, como he dicho muchas veces, exige de nosotros no solo un loable empeño de nuestra actividad, sino también un empleo loable de nuestros momentos de ocio. La naturaleza es el principio de nuestras acciones. Aristóteles. A lo largo de la historia, el ser humano ha creado y desarrollado un sinnúmero de signos y lenguajes, desde aquellos cuneiformes de la prehistoria hasta los complejos sistemas interrelacionados de hoy en día, pasando por lenguajes verbales, expresiones corporales, pictóricas, grafológicas y de todo tipo. Sin embargo, la directiva principal de cualquier lenguaje es siempre la misma: la comunicación entre humanos, y en esta, la más fructífera es la comunicación dedicada a expresar sentimientos. La historia nos ha demostrado que una de las principales preocupaciones del ser humano es el comunicarle su sentir y parecer a otros humanos. Esto ha quedado plasmado, por ejemplo, en la poesía, danza, literatura, escultura, dramaturgia y muchas otras más. Pero de todos estos lenguajes hay uno que destaca: la música. Y es por una simple razón. Para todos los demás lenguajes de comunicación, se necesita un conocimiento previo del lenguaje, un conocimiento sistemático, organizado y bien estructurado de los símbolos y reglas que rigen el lenguaje. Por ejemplo, para que la poesía cumpla su función de comunicar el sentimiento de su autor, la poesía presupone que el lector tiene un conocimiento del idioma en el que la poesía fue escrita. Primero, de sus símbolos, sus letras, sus reglas ortográficas y gramaticales, además de conocer sobre figuras retóricas, manejo de tiempos verbales y demás conocimientos para la poesía esenciales, sin los cuales no puede cumplir su objetivo. Pero la música no tiene dicho inconveniente. Para que un oyente pueda percibir lo que el compositor quiso expresar, el único requisito es básicamente que pueda oír. A cualquiera de nosotros nos es posible alegrarnos, entristecernos, calmarnos o incluso aterrorizarnos al escuchar una obra musical. La pieza cumple su función: comunicarle al oyente los sentimientos del autor, aunque el oyente no tenga ningún conocimiento musical. Dedicándonos, pues, a la que se ha considerado como la más sublime de las bellas artes, empecemos por decir que ésta ha acompañado al hombre desde su propio comienzo en la tierra. Su primera manifestación fue en el canto, y poco después se vieron los primeros instrumentos hechos de tronco hueco. Se sabe que la primera flauta fue hecha hará unos 32,000 años. Por definición, la música significa el arte de las musas. Ya se encontraba presente entre los sumerios, egipcios,
griegos y romanos. Pero la notación musical no sería desarrollada hasta la Edad Media. Según las escrituras, Josué derribó las murallas de Jericó con el sonido de sus poderosas shofar, un tipo de instrumentos de viento. En la antigua Grecia, Pitágoras fue el primero en definir los intervalos musicales con la ayuda de un monocordio, instrumento de una sola cuerda. Los dramaturgos usaban los aulos en los anfiteatros y los poetas usaban la cítara y la lira. Los griegos consideraban como inculto a todo aquel individuo que no conociera como mínimo los conceptos básicos de la música. Esto contribuyó a que a los griegos se les considerara como los precursores de la musicología, la ciencia de la música. Ellos usaban melodías horizontales, homofónicas, acompañadas de una voz principal y a veces también por un coro. Tenían 3 géneros musicales: el enarmónico, el diatónico y el cromático. La música se regía por el carácter de sus melodías, dando así paso a los modos como el dórico, jónico, lidio, frigio, etc. Esto porque para los griegos la música siempre estaba relacionada con el comportamiento humano. Se conoce como Edad Media al periodo entre el año 400 y el 1400. Aquí se dividió la música en 2 grupos, la música sacra y la música secular. Es importante decir que en la Edad Media la sociedad estaba separada en 3 clases sociales: la nobleza, conformada por reyes, príncipes y terratenientes; el clero; y la tercera clase, los pobres, campesinos, siervos, esclavos, gente de lo más bajo. Y en relación a esta escala social, era el tipo de acercamiento que la gente tenía con la música. Las iglesias fueron los primeros centros musicales. Se cantaban las alabanzas litúrgicas, cantos sencillos y monofónicos que solo tenían una línea melódica, con textos en latín, y que fueron llamados cantos llanos. Se convirtieron en lo que hoy conocemos como cantos gregorianos. En el siglo VI, el Papa Gregorio I organizó los textos eclesiásticos y funda la Schola Cantorum para que en todas las iglesias se cantara lo mismo. Para recordar cómo cantar los textos, se ideó un sistema de signos que se colocaba debajo y que indicaba cuándo la melodía subía o bajaba. Este sistema se conoció como numas, que significa signo en latín. Esta fue la primera escritura musical. Después se añadieron líneas horizontales para ser más exactos y nació el tetragrama, antecesor del pentagrama. Por su parte, la música secular era la música que se daba fuera de los menesteres litúrgicos y estaba representada por los juglares, trovadores, troveros o minisingers, como fueran conocidos en Alemania. Era una música rápida, alegre y se cantaba en un lenguaje común, a diferencia de la música sacra que se cantaba invariablemente en latín. Los juglares utilizaban el salterio, el violín y las percusiones. Para el año 1025, Guido di Arezzo estableció las bases para el pentagrama como lo conocemos hoy en día. Desarrolla las 5 líneas, la altura y claves de fa, do y sol, y los nombres de las notas. Esto a partir de un himno a San Juan el Bautista llamado Ut Queant Laxis, aunque después se sustituyó el ut por el do, teniendo como origen el dominos.
Y es así como hemos llegado al final de esta presentación. Esperando que haya sido de su agrado, no me queda más que decirles gracias.